fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó, con la sangre de mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero junto al trono yo estaré, con millares de millares al Cordero adoraré y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que a mis culpas se lavó, con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré.
día te veremos, Señor. Solo podemos imaginar ese día. Le voy a pedir por favor que vayamos a Isaías capítulo 53 para que vea cómo el Señor sabe todas las cosas que van a acontecer. Son más de 600 años cuando se dijo esto. Aquí hay una palabra profética que el profeta Isaías habló como 620 años antes de que acontecieran las cosas. En Isaías 53 habla acerca de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Y usted sabe todo lo que pasó con Jesús. Mucha gente está mal informada, pero por tanta distorsión que le han metido a las películas y por tanta gente que habla mal de la obra de Jesús, tanta gente que ha querido desvirtuar la obra de Cristo Jesús, pero aún así con todo y eso, la mayoría de la gente más o menos se da cuenta de todo lo que pasó con Jesucristo. Y aquí estaba profetizado 600 y tantos años antes de que sucedieran las cosas. Mire, y por eso empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra de Dios es predicada, pero ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Quién ha creído a este mensaje de salvación, a este mensaje de buenas nuevas? Mucha gente lo escucha y no cree, y por eso empieza diciendo esto: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso del Señor? Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Dice que no iba a haber nada especial en él físicamente. Usted sabe que Dios manifiesta su poder, manifiesta su autoridad, manifiesta su gloria sobre gente que el mundo tiene por nada, sobre gente que es personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros. Un hombre que no había nada de especial en él. Quiero decir una cosa, aquí físicamente está hablando de Jesús, de su físico. Yo no sé cuántos hayan tenido la dicha de haber visto al Señor Jesucristo. Yo lo vi cuando era niño y es hermosísimo. Pero aquí está diciendo que le veremos sin hermosura, sin atractivo, o sea, sin ninguna cosa que resaltar en lo físico. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Verdad que mucha gente lo desprecia y lo desecha? Es predicado, él es enseñado a las gentes y no les importa. Es despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y aún, mire, está hablando en el pasado. Aquí Isaías está hablando en el pasado, pero tal parece que está hablando en el presente. Fíjese bien, en este versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó todas nuestras enfermedades. Por eso oramos por los enfermos. Por eso creemos que Dios sana. Por eso creemos que Dios trae sanidad. Porque dice que Él llevó, no dice llevará. Dice: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aún los dolores que tenga usted en su cuerpo por causa de cualquier golpe, por cualquier accidente, por cualquier enfermedad, aún el dolor es quitado cuando nosotros creemos que Él ya hizo estas cosas. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Mire, el pago que nosotros debíamos de pagar por causa de nuestra transgresión, de la ley, del pecado y todo eso, dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, sobre de Él se cargó ese castigo, molido por nuestros pecados. Y cuando dice la palabra molido, hermanos, la película de la pasión se queda corta. Ya ve cómo lo dejan su piel toda desgarrada, pero aquí dice molido. Imagínense, nada más no dice desgarrado, sino molido. Yo creo que se quedan muy cortos en la realidad de cómo quedó el Señor Jesucristo, porque estaba irreconocible, totalmente despedazado por causa de nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que usted tenga paz, la paz que está disfrutando usted ahorita, y la libertad que tiene, y la tranquilidad y el gozo. Jesús la pagó en la cruz. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano,
No está diciendo van a ser curados. O sea que el que esté enfermo, dese por sanado ya. Porque dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Está hablando algo que ya sucedió. Aunque lo estaban hablando antes de que sucediera, pero lo está hablando el profeta como si ya hubiese sucedido. Por eso es que aquí tiene que poner a trabajar su fe. Si está enfermo, no diga, ay Señor, sáname, mira que... No sé si se ha fijado que yo no oro de esa manera. Yo le doy la orden a la enfermedad que se vaya. ¿Sí se ha fijado en eso? ¿Sabe por qué le doy la orden? Porque el Señor ya nos dio toda autoridad y toda potestad para echar fuera demonios, dándole la orden. Va a decir, ay demonio, vete por favor, ándale. Va a decir, está loco este. Tenemos autoridad sobre los demonios, tenemos autoridad sobre las enfermedades, tenemos poder que viene directamente del Señor Jesucristo. Si no, denle una vistadita por ahí en Marcos 16 y 17 y va a ver cómo ahí dice el Señor que a los que creen Dios les da el poder y la autoridad de echar fuera demonios y de poner las manos sobre los enfermos y van a sanar, porque hay poder que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Y mire, todas estas cosas estaban predichas muchísimos años antes de que sucedieran. Y dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿No es cierto que estábamos extraviados y perdidos? ¿No es cierto que vivíamos sin ninguna esperanza de salvación, ni de sanidad, ni de paz, ni de tranquilidad? No estábamos llenos de odio, de rencor, de resentimiento. No estábamos amargados, no estábamos viviendo con nuestra mente llena de cochinadas, de porquerías. ¿No vivíamos de esa manera? Descarriados como ovejas sin pastor. Por ahí cada quien arrancó por su lado a vivir su vida como cada quien le dio la gana. Pero el Señor, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el castigo que merecíamos por causa de nuestras transgresiones y nuestros pecados, se los cargó Dios a Jesús a través de ese sacrificio. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Verdad que él no se defendió por todo lo que le estaban haciendo? Es más, hasta le dijo a Pilatos, hoy todas las cosas que están diciendo en contra de ti, cuando estaba haciendo que lo llevaron allí a la casa del sumo sacerdote, Anás, que llevaron testigos falsos, les pagaron a unos testigos para que testificaran en contra de él, y dice la Biblia que caían en contradicción ellos mismos, y le dijo Pilatos, oye, todas las cosas que están diciendo en contra tuya, ¿no te defiendes? Y él estaba callado. Es más, fíjese nada más lo que le dijo Pilatos, que no te das cuenta que yo tengo poder para matarte, para condenarte, y tengo poder para salvarte. ¿Por qué no me contestas? Y no le contestaba. ¿Sabe cómo fue de la única manera que hicieron hablar a Jesús? Cuando le dijo, te conjuro en el nombre del Dios Altísimo, que me digas si en verdad tú eres el Hijo de Dios. Solamente a través de un conjuro en el nombre de Dios Altísimo lo hizo hablar. Y le dijo, sí soy. Más miedo le dio. Dijo, sí soy, tú lo has dicho. Dice, yo para eso he nacido, para ser rey. Dice aquí la palabra de Dios, todas las cosas que iban a suceder, y así sucedieron. El 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. A él le quitó la vida su propia gente. Él nació de la raza judía. Su propio pueblo, los sumos sacerdotes, la gente religiosa, fueron los que lo llevaron a la muerte. No creen que fueron los delincuentes, los malhechores, los bandidos. No, fueron la gente que estaba metida en la religión. Los sumos sacerdotes fueron los que le gritaron a Herodes, crucifícalo, crucifícalo. Ellos fueron los que lo llevaron a la muerte. Y por eso dice aquí también el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se dispuso entre los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Si sabe que José de Arimatea, juntamente con Nicodemo, que era un fariseo,
¿verdad? Un maestro de la ley. Fue José de Arimatea, que había creído en Jesús, a pedirle el cuerpo a Herodes. Era una osadía eso, ¿eh? De ahí se le estaba rifando, que es como cuando matan a alguna persona despreciada y aborrecida por el pueblo y alguien va a reclamarlo, pues lo hagan a ver tú que eras de él, a ver tú también andabas ahí en la bola. Vente. Era arriesgarse mucho, más sin embargo, este hombre se llenó de valor y era un hombre muy rico, que él había mandado a hacer, así como ahorita los ricos mandan a hacer sus criptas especiales en los panteones, ¿verdad? ¿Qué edificaciones tan bonitas hacen ahí con todos los lujos, ¿verdad? Para que sean sepultados ahí. Así esto se ha acostumbrado por todos los tiempos. Este señor José de Arimatea, siendo un hombre tan rico, mandó cavar un sepulcro en la peña, en la roca. Imagínense lo que ha de haber costado ese sepulcro, y con las herramientas tan rudimentarias que tenían antes, cavar en la roca un sepulcro. José de Arimatea había comprado ese sepulcro, lo había mandado a hacer para él, en un lugar donde enterraban gente rica. Pero después de que él se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús, dice que llevó un lienzo de lino fino para envolverlo. No hubo oportunidad de lavar el cuerpo de Jesús según la costumbre judía, porque los lavaban bien lavaditos y les envolvían algunas vendas, les ponían una mortaja, un pedazo de tela sobre su rostro. Esa era la costumbre judía, pero como era viernes y entraba el día de descanso, donde los judíos guardan el sábado y no se les permite hacer ninguna actividad, por eso antes de que terminara el viernes, fueron rápidamente, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en el lienzo y lo metieron a la tumba de José de Arimatea. Y aquí estaba predicho que con los ricos fue en su muerte. Se cumplió también ahí la palabra. Por eso es que en el domingo de resurrección, la Virgen María y María Magdalena y otras mujeres llevaban ungüentos y aloe y hierbas aromáticas, que también cuando fueron a pedir el cuerpo de Jesús, Nicodemo también llevaba esas hierbas aromáticas y ese aloe, esos ungüentos que se utilizaba para ponerle a los cadáveres, pero ya no hubo oportunidad de hacerlo. Por eso las mujeres al tercer día van con todas esas especies aromáticas y esos aloes para limpiar el cuerpo y ungirlo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que ya no estaba el Señor ahí. Ya encontraron a un ángel sentado arriba de una piedra, de la piedra que tapaba el sepulcro, y les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Dice, Él ha resucitado, ya no se encuentra aquí en la tumba. Él resucitó. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor, en el cual hemos entregado nuestra vida y hemos puesto nuestra vida en sus manos, que resucitó. Si no hubiese resucitado, hermanos, yo creo que nosotros menos. ¿Quién nos iba a resucitar nosotros si no hubiera resucitado Él? Precisamente el diablo lo atacó a Jesús, volcó a su pueblo en rebelión para que lo mataran, porque pensaba Satanás que no iba a poder vencer la muerte, pero la venció. Y esa es la más grande esperanza que tenemos los creyentes, que un día el Señor, de donde estemos, si estamos en la tumba, si ahí están nuestros cuerpos en la tumba, cuando Él venga no nos le vamos a olvidar. Él no es olvidadizo como nosotros. De donde estemos, estamos en el lecho del mar, convertidos en polvo ahí, mojados en el lecho del mar, de ahí nos va a levantar. Eso dice la Biblia en el Apocalipsis, que aún el mar va a entregar los muertos que hay en él, y las tumbas van a ser abiertas y vamos a resucitar. Dice que va a haber 2 resurrecciones. La primera resurrección va a ser para los que van a heredar la vida eterna, y la segunda resurrección va a ser para confusión y vergüenza de los que murieron en pecado. Todo esto ya estaba dicho. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Esto era casi absurdo, hermanos. Por eso, cuando el eunuco que venía de Jerusalén, de haber ido adorado al Señor, y que Dios, el Espíritu Santo, mandó a Felipe para que fuera al carruaje donde iba el eunuco, dice que este eunuco iba leyendo el libro del profeta Isaías, y cuando leyó en este versículo dijo: ah, caray, ¿y esto cómo está? Oiga, esto parece algo inexplicable, porque aquí está diciendo que después de muerto verá linaje. Es como si dijera: después de muerto usted va a engendrar hijos. ¿Cómo? ¿Cómo se va a entender eso?
No se puede entender que un muerto pueda engendrar hijos. Y aquí él está diciendo, profetizando, diciendo lo que iba a hacer la obra de Jesús. Dice aquí en el versículo 10, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, o sea, iba a haber una descendencia. ¿Sabe cuál es esa descendencia? ¿Sabe cuál es ese linaje? Nosotros, hermanos, somos su descendencia del Señor. Somos sus hijos, comprados por su sacrificio, comprados por su sangre. Somos la descendencia de Él. Por eso el eunuco dijo, caray, ¿de qué? ¿Cómo está esto? Y Felipe se presenta ante la puerta del carruaje y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Aquí el profeta está hablando de él o está hablando de otro? ¿Qué? ¿Cómo está aquí el asunto? ¿Cómo que después de muerto va a tener descendencia? Y ahí es donde Felipe le explica al eunuco, y por eso el eunuco creyó y se bautizó, ¿verdad? Enseguida. Dice el versículo 11, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Ay, hermano, esto a mí me llega. ¿Sabe cuál es el fruto de su aflicción? ¿Sabe cuál es el fruto de su sacrificio? Nosotros, hermano, somos el fruto de ese sacrificio. Y dice que el Señor está satisfecho. Satisfecho, ¿por qué? Porque no le importó padecer lo que padeció por ver el fruto que iba a obtener ese sacrificio, por ver a cada uno de nosotros redimidos, transformados, cambiados, perdonados de nuestros pecados, listos para heredar la vida eterna. Somos ese fruto de ese sacrificio, de esa aflicción, hermanos. Mire, todo esto estaba dicho ya antes, todo esto ya estaba profetizado. Y dice el Señor aquí en el versículo 11, lo voy a acabar de leer completo, dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hemos sido justificados y nuestras iniquidades fueron llevadas por Jesús en el sacrificio. Aquí está la vida y la obra y la muerte y la resurrección del Señor. Y dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Recuerda Mateo 28, 18, 19 que dice, toda potestad, esto lo dijo el Señor después de resucitado, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, todo poder. Él lo dijo, por tanto vayan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado, y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque aquí ya estaba predicho que toda potestad se le iba a ser dada, todo poder. El versículo 12, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Lo contaron como un pecador. La muerte que le daban a uno que era crucificado, no crean que nada más esos tres habían crucificado a los romanos. Era como la inyección letal hoy en día en los Estados Unidos. La cruz era el instrumento de muerte. Ahí mataban a los seres más despreciados de la sociedad, a los peores, a los que eran un problema para la sociedad, querían desecharse de ellos y querían ponerlos como ejemplo. Ya habían crucificado miles de personas los romanos. Era la forma más cruel y despiadada que ellos utilizaban para quitarle la vida a alguien. Y ahí dice la palabra de Dios que fue contado como los pecadores. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por sus transgresores. ¿Verdad que estaba orando en la cruz por los que lo estaban matando? Ya estaba predicho, hermanos. Nomás por decirles otra cosita, vamos al Salmo 22 para que vea. Ahí voy a leer nada más unos puntitos, no lo voy a leer todo por causa del tiempo, pero hay muchas palabras proféticas, hermanos, en la palabra de Dios que nos enseñan cómo todo se cumplió. Mire, por ejemplo, el 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted conoce esas frases, ¿verdad? ¿Verdad que eso lo dijo en la cruz? ¿Sabe por qué se sentía desamparado Jesús? Por lo que acabamos de leer en Isaías. Porque en ese momento, hasta el Señor
perdió contacto con él, o sea, como que se separó de él, la señal, así como cuando pierden los teléfonos celulares, la señal, así se sintió él, que ya no hubo comunicación por un instante con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento estaba recibiendo todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo estaba cayendo sobre él, y por eso fue un instante en que él clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo dice por ahí en Mateo 27:46, pero ahí es donde él exclamó eso. Voy a leer aquí también otro versículo, en el versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, hubo gente que decía: a ver, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos. Están eligiendo los que están ahí crucificados con él, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, bájate. ¿Saben por qué no se bajó Jesús? Por nosotros. Él podía haberse bajado, no había hecho tantos milagros, tantos portentos y tantas maravillas delante de la gente. ¿Por qué todavía le decían eso? A ver si en verdad eres el hijo de Dios. Oye, que ya lo había demostrado de sobra. Y sin embargo todos están diciendo: a ver, bájate. No fueron los clavos los que detuvieron a Jesús en la cruz, fuiste tú. ¿No es cierto? Fuiste tú, porque si Él se baja, hermanos, no lleva a cabo el propósito de Dios para la humanidad y nadie hubiera tenido salvación. Yo te quiero decir una cosa: cuando Él estaba afligido, cuando la cosa estaba dura, cuando la situación se puso tan difícil, si Él dice: Padre, yo no le entro, la verdad no le entro, está duro. ¿Se acuerda que en el huerto del Getsemaní Él estaba tan afligido y tan angustiado porque tenía ese cuerpo que iba a ser destrozado y le iba a doler mucho? Y Él estaba, dice, que sudando como gotas gruesas como de sangre por la aflicción que tenía. Jesús estaba luchando ahí, tenía una lucha con su carne, con Él mismo. Pero cuando salió del huerto del Getsemaní, Él dijo: todo está arreglado, todo está listo. Aunque parezca absurdo lo que te voy a decir, pero es cierto. Jesús fue feliz, Jesús fue contento a la cruz. ¿Sabes por qué? Por nosotros. Es que Él pudo ver a futuro. Él pudo ver esta mañana en la iglesia Salmo 91 que tú ibas a estar aquí, arrepentido de tus pecados, tu nombre inscrito en el libro de la vida. Él dijo: vale la pena porque ahí está Kevin, vale la pena porque en el futuro ahí está Julio, vale la pena porque ahí está José. Él pudo ver en el futuro, hermanos, y dijo: vale la pena que lo haga, porque si no, ellos no van a tener salvación. Decía la canción: para este tiempo he llegado, para este tiempo nací, porque estaba en los planes de Dios que existiera yo en estos días, en este tiempo. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Para este tiempo nos tenía programados el Señor. Para este tiempo, hermanos. Por eso, ¿por qué no vamos a cumplir con los propósitos de Dios? ¿Por qué no vamos a llevar a cabo todo lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Por qué no vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, hermanos? Porque si algo vale la pena en esta vida es servirle a Dios. ¿Sabes que todo lo que trajimos, todo se va a quedar aquí? Todo lo que tienes ahí se va a quedar. Desnudos venimos y desnudos nos vamos a ir. Nada nos vamos a poder llevar de este mundo. Y a veces la gente se afana y se aferra tanto a lo material. De veras que es su prioridad en la vida. Es su prioridad. Por eso dice la Biblia, Apocalipsis 21:8, que los avaros no van a entrar al reino de los cielos. Los agarrados no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sabe? Dios los detesta porque dice: ¿para qué son agarrados? ¿Para qué son tan miserables? Y de todos modos aquí se va a quedar todo. Es más, la muerte lo sorprende a uno en cualquier momento, ¿no es cierto? Hay gente que se está programando para la vejez y que quién sabe qué. Está bien. ¿Sabe cómo? Escuché una frase también una vez: vive como si fueses a vivir eternamente, pero prepárate como si fueses a morir mañana. ¿Estás preparado como si fueses a morir mañana? O sea, vive como si fueses a vivir eternamente. ¿Qué quiere decir esto? No te preocupes de nada.
como diciendo, yo voy a vivir para siempre, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer las cosas bien, yo no voy a tener ninguna preocupación, ninguna angustia por el día de mañana, porque tengo vida de sobra, voy a vivir por la eternidad. Eso es vivir como si fueras a vivir eternamente, trabajando, haciendo tus cosas que tú haces. Pero también tienes que tener muy en cuenta que tienes que tener una preparación como si mañana fuera a ser tu velorio. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que estar en paz con Dios y con toda la gente, ¿no? Satisfecho de haber hecho en lo que has participado para la obra de Dios. Voy a leer otro versículo aquí de este Salmo 22, que también se cumplió ahí en la cruz. El versículo 16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, agujeraron mis manos y mis pies. Mire, ahí estaba ya dicho que iban a agujerar sus manos y sus pies. Dice el versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Verdad que se cumplió? Y usted lo puede checar por ahí si quiere, en Mateo 27:35, o en Marcos 15:24, o en Lucas 23:34. Ahí dice que los soldados dijeron: ¿cómo vamos a romper esta túnica tan fina? Vámonos la rifando. Y pues dice: agujeraron mis manos y mis pies y sobre mi ropa echaron suertes. A ver a quién le tocaba. Mire, hay muchas cosas más que hablar de la palabra de Dios, de las profecías que estaban dichas acerca de la vida, muerte, obra y resurrección de Jesucristo. ¿Sabe desde dónde? Desde Génesis. Hay palabras proféticas acerca de Jesús. ¿Cómo no vamos a creer, hermanos, en algo? De hecho, yo no sabía que existían todas estas palabras proféticas de Jesús, pero yo creí en Él, aún así. Pero esto viene a reafirmar mi fe. ¿Cómo desde tantos años cosas tan precisas, tan exactas que estaban dichas por los profetas se cumplieron exactamente como estaba escrito? Pero a veces la gente somos tan cabezoncillos que se nos olvidan todas estas cosas. Los mismos discípulos de Jesús, la misma gente que anduvo con Él, que vieron cómo calmó el mar, que vieron cómo calmó el viento, que vieron cómo caminó por el agua, que vieron cómo multiplicó los peces, los panes, cómo sanó ciegos, paralíticos, cojos, que liberó endemoniados. Toda esa gente que anduvo con Él, después de que lo crucificaron, cada quien arrancó por su lado. Los que eran pescadores volvieron a pescar, siendo que Jesús les dijo: ustedes se van a escandalizar de mí porque yo voy a ser crucificado. Les habló directamente, no anduvo con rodeos. Le dijo: pero después de 3 días yo voy a resucitar. No le creyeron. Cada quien se fue a sus trabajos. Pedro y los hijos de Zebedeo, los que Jesús les puso los hijos del trueno, que eran pescadores también, dijeron: vámonos a pescar otra vez. Volvieron a sus oficios. La Biblia habla también de unos que iban camino a Emaús, una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, unos discípulos de Jesús, y dice que iban platicando entre ellos, lamentando la muerte de Jesús. Y dice que Jesús, ya resucitado, se les acercó a un lado de ellos, hizo como que iba también por el mismo camino por donde iban ellos, y se les acercó, y pues ellos ya lo metieron a la plática. Y dice: ¿de quién están hablando? ¿Qué están platicando? Dice: pues serás tú el único que no se da cuenta que Jesús, lleno de poder, hombre que hacía milagros y portentos y todo eso, ahí está crucificado. Hoy hace 3 días que lo crucificaron. Todo el mundo habla de esto. ¿Serás tú el único que no se da cuenta? Y Jesús les empieza a decir: a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Qué acaso? Y Jesús les cita la palabra de Dios. Eso que yo les acabo de leer, Jesús se lo citó. Y todas las profecías que hablan de Él, dice: ¿qué acaso no estaba escrito que el Hijo de Dios tenía que padecer y ser crucificado y ser muerto en manos de pecadores, y que Él iba a resucitar al 3er día? ¿Qué acaso no dice la Escritura? Y les daba las citas ahí donde estaba todo. Y dijeron ellos: caramba, ¿y este pues cómo sabe esto? Dijo: ¿qué no les dijo Él que esto iba a pasar? Y dice que ahí van bien emocionados con Él, que la plática se puso muy buena. Y cuando llegaron a Emaús, Él hizo como que ya se iba. Le digo: bueno, ahí nos vemos. Y dijeron: quédate, ya se va a hacer noche, te invitamos a cenar. Y dijo: bueno, órale pues. Pero dice el Señor que les había velado sus ojos para que no lo reconocieran que era Jesús. Y dice que cuando se sentaron a la mesa,
el Señor oró por los alimentos. Y en ese instante se les abrieron los ojos y dijeron: es el Señor. Es el Señor que está aquí con nosotros. ¿Cómo no le pudimos reconocer? Y dice que al instante se desapareció de ellos. Se les desapareció de la mesa. ¿Y saben qué hicieron? Llegaron bien cansados ahí van a la carrera otra vez para Jerusalén. Se regresaron al instante. Dijeron: era el Señor el que estaba aquí. Y ahí estaban bien contentos. Vamos a decir a los discípulos que el Señor resucitó. Ahí van a la carrera para atrás. Y luego dice uno al otro: oye, con razón, yo sentía que nuestro corazón ardía cuando platicábamos con Él. Si era el mismo Señor que estuvo aquí. Mire, los mismos discípulos que anduvieron con Él se les olvidó. Él les tuvo que recordar otra vez todas las cosas. Ahora nosotros que no lo vimos, que solamente leemos la palabra y rato se nos olvida. Por eso a veces somos tan volubles. Y por eso a veces queremos ya aventar la toalla. Y por eso al rato se desanima la gente. Pero esto es verdad, hermanos. No solamente es la letra, sino la palabra. ¿Por qué dice aquí? Dice que los que crean en Él van a recibir el don del Espíritu Santo y van a hablar en otras lenguas. Y ahí está la evidencia que Dios cumple. ¿Y no hablamos en otras lenguas, hermanos? Ahí está la evidencia de las promesas de Dios que se cumplen. No dice que vamos a orar por los enfermos y que van a sanar. No es cierto que sanan los enfermos. No es cierto que echamos fuera los demonios de la gente. Hermanos, porque esto es una gran verdad, es una gran realidad. Esto no se puede tomar como un simple cuento, como una historia bonita. Esto es una realidad. Y el Señor da evidencia a través de su Espíritu Santo que tú lo puedes recibir y lo puedes sentir. Yo lo siento, hermano. Yo siento su presencia dentro de mí. ¿Usted no la siente? Esto es una gran verdad y por eso tenemos que participar como algo que significa lo más importante para nuestra vida. Es lo más importante que podemos hacer, transmitir este mensaje, participar en todo lo que tenga que ver con la obra de Dios, participar con todo lo que venga a nuestra mano que podamos hacer, apoyar con nuestro dinero. ¿Usted cree que esas mujeres que apoyaron a Jesús cuando Él estaba predicando, usted cree que fue una pérdida para ellas? Hasta las inmortalizó el Señor ahí en la Biblia. Ahí están hasta sus nombres. Y hasta dicen que trabajaban. Mujeres que apoyaron. Y eso no es nada. La recompensa que van a tener en el reino de los cielos. ¿Por qué nos podemos quedar tan campantes, tan tranquilos, sin hacer absolutamente nada, cuando hay tanto que hacer en esta obra tan maravillosa? Yo les quiero decir a los varones, yo les decía que no hay varones que prediquen aquí, pero les quiero decir una cosa. Yo he disfrutado todos los días, aunque ha habido veces que he llorado, y yo y mi esposa hemos llorado muchas veces por situaciones que han pasado y todo eso, pero aún así con todo y eso, hemos disfrutado todos los días que le hemos servido al Señor. De veras, todos los días ha sido un deleite. La gente que piense que servirle a Dios, es más, yo les voy a decir la pura verdad. Cuando el Señor me llamó al pastorado, yo dije: no, hombre. Pues que yo pensaba pues también en los discípulos de Jesús, de cómo la pasaban y todo eso. Yo dije: no, pues es que, y como yo escuchaba pura quejadera de muchos pastores, ay, que no tengo, y que quién sabe qué, y que sufro, y que yo dije: no, hombre, yo ni ganas. La verdad sí quería servir al Señor, pero yo tenía miedo de sufrir. Pero ¿sabe qué? No tiene por qué sufrir si usted le sirve con integridad y de todo su corazón al Señor. Dios lo va a bendecir. Dios va a tener cuidado. ¿O acaso no dice la palabra en Mateo 6:33 que busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas que buscan, todas las cosas que buscan la gente que no conoce a Dios, yo te las voy a dar como añadidura? Todas las cosas. Usted no tiene por qué vivir andrajoso ni mendigando nada. Si el Señor Jesús, pues, oiga, tenemos que seguir su ejemplo. Él andaba bien elegante. ¿Por qué usted va a andar andrajoso? ¿Por qué va a andar usted pidiendo, viviendo de caridad? De ninguna manera. Si nosotros nos apegamos a la palabra y vivimos conforme a la enseñanza del Señor, no tenemos por qué padecer ninguna necesidad de nada. ¿A qué le tiene miedo? Tampoco no vaya a dejar nada si el Señor no le llama de tiempo completo, ¿verdad? Porque hay gente que es llamada para servir de tiempo completo, pero todos los demás somos llamados a participar en su obra, ¿verdad? Cada quien
como pueda y como quiera. Pero todos somos llamados a participar en la obra de Dios. ¿Por qué vamos a estar tan tranquilos? Mire lo que les dijo el Señor a este par de sinvergüenzas que iban ahí, de sus discípulos, que ya se les había olvidado todas las cosas. Está en San Lucas capítulo 24, versículo 25. Mire lo que les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Mire todo, porque él le citó a todo lo que han dicho todos los profetas, y él está diciendo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Él está recordando a este par de discípulos que iban camino a Emaús. Dice que no, insensatos y tardos de corazón, para entender lo que los profetas habían dicho. Que no era necesario que le pasara todo esto, cuando ellos iban lamentando su muerte. Y yo le voy a decir una cosa: fue dolorosa la muerte de Jesús. Fue algo horrible, de lo más horrible que nos podemos imaginar. Pero parece sarcasmo, pero no es así. Parece como si fuésemos gente que se goza en el dolor. Pero esto no es así, sino que debemos de estar alegres, contentos, porque Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos libró de la muerte y de la condenación. ¿No hay alegría en su corazón porque es salvo? ¿No hay alegría en su corazón porque Dios le libró de la muerte eterna, de la condenación? ¿Tiene gratitud en su corazón? ¿Sabe que los ángeles hacen fiesta cada vez que un pecador se arrepiente? Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se alegran y se regocijan. ¿Sabe por qué? Porque dicen: uno más, un fruto más del fruto de la aflicción que Cristo Jesús ganó en la cruz. Uno más. Y se regocijan los ángeles, hacen fiesta. ¿No se va a regocijar usted y no va a hacer fiesta por causa de que Dios lo alcanzó? No se va a regocijar por causa de que usted, dice la Biblia en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted ya no anda conforme a la carne. Usted ya no busca satisfacer la carne a través del pecado. Usted busca satisfacer su vida a través de lo espiritual, a través de la palabra de Dios. Por eso usted ya ha pasado de muerte a vida. Dice la Biblia, aquí que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Todas las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Andad en novedad de vida, dice el Señor. Vivamos una vida nueva, una vida conforme a la palabra de Dios, para que seamos bendecidos, para que usted tenga paz, para que no venga nadie a perturbar su tranquilidad, ni las malas noticias, ni las amenazas que se oyen por ahí, que nada perturbe su paz. Porque la paz que Cristo da sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que dice: yo no puedo entender cómo puedes tener paz ante tanta tribulación. Yo no puedo entender tú cómo puedes tener alegría y gozo cuando la situación está aquí que arde y todo está mal y tú bien tranquilo. ¿Cómo puede ser eso? Porque la paz que Cristo da sobrepasa todo entendimiento. La gente no lo puede entender, pero tú sí la puedes sentir. ¿Por qué no tomar todas estas bendiciones que se han desprendido de Cristo Jesús? Y aun cuando dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Por las llagas de Jesús hemos sido nosotros curados. ¿Por qué no creer esto? ¿O qué queramos que nos diga el Señor? Insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Como les dijo aquel par. Hoy lo podría decir otra vez. ¿Por qué no pueden creer que por las llagas de Jesús hemos sido curados? ¿Por qué no pueden aceptar esa palabra que dijeron los profetas, que fue dicha por los profetas, pero que fue inspirada por el Espíritu de Dios, y que Dios es verdad y que no miente? ¿Por qué no aceptar esa palabra? ¿Y por qué no aceptar todas las palabras que contiene la Biblia referente a las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Hermanos, ¿quién cree esa palabra? Dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree a este anuncio que estoy dando, que por las llagas de Cristo Jesús hemos sido curados? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree a esta palabra? Pues si usted la cree, usted puede recibir los beneficios.
Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso del Señor? Sobre los que creen, sobre los que han creído el anuncio, sobre los que han creído la palabra, sobre los que han creído que Dios es verdadero y que es fiel. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojitos. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos. Hermanos, en Cristo Jesús tenemos todo. Todo. Él hizo un sacrificio completo. No se necesita hacer nada más de que aceptar y recibir su palabra, de creer en Él y de creer en lo que la palabra de Dios ha dicho. No se necesita más, solamente creer a ese anuncio. Dice, porque Jesús fue desechado y despreciado por los hombres. ¿Tú lo sigues desechando y despreciando? Si tú tenías duda alguna, desecha toda duda. No lo sigas despreciando y desechando, sino que tú reconoces que Él es el mismo Dios verdadero. Dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Todas las cosas que existen por Él fueron hechas y para Él, dice Colosenses. Él es el mismo Dios. Él es la misma imagen física del Dios invisible. Su palabra es verdad y es eterna. Su palabra puede cambiar tu vida. Su palabra puede sanar tu enfermedad. Su palabra puede liberarte de ataduras y de temores, de angustia, de desesperación, de odio, de resentimientos. Su palabra tiene poder para transformar hoy en día vidas completas. Su palabra es tan poderosa porque su palabra es su mismo Espíritu Santo. Eso es la palabra de Dios. Es el mismo Espíritu de Dios convirtiendo tu espíritu cuando tú le reconoces. Porque la palabra de Dios es la que convierte el alma, es la que convierte al hombre, es la que hace que el hombre tome conciencia de su condición de pecador y acepta el perdón de Cristo Jesús, y hay una transformación poderosa en aquellos que han creído al anuncio, en aquellos que han creído a la palabra. Antes de otra cosa, yo les quiero preguntar si hay alguien aquí en esta mañana que no haya aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Alguien que diga, yo hasta aquí estaba lleno de dudas, pero hoy he sentido que el Espíritu de Dios ha tocado mi corazón. Pero hoy he sentido que el Espíritu de Dios ha traído convicción a mi vida. Yo les quiero preguntar si hay alguien que quiera recibir a Cristo Jesús, que levante su mano, por favor. Si es que no lo ha hecho antes. Si ya lo hizo antes, no tiene que hacerlo dos veces. Solamente se hace una sola vez. El Señor es serio en sus tratos. No necesitamos de hacerlo cada rato. Con una sola vez que lo hayamos hecho de corazón, con eso es suficiente. A Él no se le va a olvidar. No se le va a olvidar que un día hicimos trato con Él. ¿Habrá alguien más por ahí? Porque quiero orar por ustedes. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Cristo Jesús como su Salvador? Porque le aseguro que en este mismo instante el Señor va a anotar su nombre en el libro de la vida, para que ya no vaya usted a condenación, sino que vaya a vivir eternamente con el Señor por todos los siglos de los siglos. Pásele, hoy es su oportunidad. Hoy es el día que el Señor te está dando la oportunidad de que tú seas salvo. Hoy es el día que el Señor te está dando la oportunidad de que tú arregles tu vida con Él. Su sacrificio sigue dando fruto. Tú ahora eres un fruto más del sacrificio de Cristo Jesús. Los que ya recibieron a Cristo una vez, no pasen dos veces, nada más se hace una sola vez en la vida. Con eso es más que suficiente. Cierren sus ojos, por favor, los que están aquí al frente. Vamos a hacer la oración. Yo les voy a guiar en esta oración. Ustedes repitan conmigo, pero háganlo con todo su corazón y que ustedes escuchen sus propias palabras. Señor Jesucristo, te entrego mi vida, porque reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que murió para pagar por mis pecados y por mis transgresiones, que ese lugar que ocupaste tú era el lugar que me correspondía a mí.
pero por el amor que tú me tienes, tú pagaste por todas mis culpas, y aún por tus llagas tú me sanas de toda enfermedad. Te reconozco como mi Salvador, y yo abro mi corazón y te invito que entres en él y que cambies mi vida, que me hagas una nueva persona, que me hagas una nueva criatura, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén. Ahora les voy a pedir por que sigan con los ojos cerrados, los que están acá al frente. Y ahora ustedes hagan una oración como ustedes quieran. Háblenle al Señor, porque yo en este momento voy a orar por ustedes. Mientras ustedes hagan una oración como ustedes quieran al Señor. No sé qué le quieran decir. Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice, Señor, a tu hija, Señor. Padre, tócale, bendícele, llénale de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tócale, Señor. Tócale, bendito Espíritu de Dios. Tócale, bendito Espíritu Santo. Señor, toca a tu hija, Señor, bendícela. Tú conoces su necesidad, Señor, y tú conoces, Señor, su corazón. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú le bendigas, Señor, que tú le llenes de tu presencia, Padre, que ella reciba, Señor, bendición en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Tócale, bendito Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te pido, Señor, que tú bendigas a tu hija, que tú, Señor, te manifiestes a ella de tal manera, Padre, que su fe vaya en aumento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Señor, que tú la bendigas, que tú la llenes. En el nombre de Jesús, llénala, Espíritu Santo, llénala, Señor. Te amo a ti. Sí, Señor Dios Todopoderoso. Padre, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú bendigas a tu hijo, Señor, que tú le llenes, que toque su corazón, que él sienta tu presencia, Señor, que él sienta la presencia de tu Santo Espíritu, que tú le llenes, Señor, quiero conocerte en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tócale, bendícele, llénale. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tócale, Señor. Llénale de tu presencia, Padre, que ella sienta tu Santo Espíritu, Señor, en ella. En el nombre de Jesús. Quiero conocerte más. Bendito Espíritu de Dios, toca la vida, Señor, de este joven. Llénale de tu presencia, que él siente en su corazón la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, la alegría y el gozo que produce tu salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llénale, Señor. Te amo a ti. Llénale, Espíritu Santo, llénale, Señor. Dale más y más de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tócale, bendito Espíritu Santo. Llénale, Señor, más y más de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Muéstrame tu corazón. Tócale, bendito Espíritu de Dios. Padre, te pido, Señor, que tú bendigas a tu hija, que tú le llenes de tu presencia, Señor. Que tú le llenes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tócale, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dale de tu presencia, Padre. Dale más y más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, bendito Espíritu Santo, llénale, Señor. Tócale más y más. En el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán quién es como su Dios. Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas